Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. De nuevo hoy estamos aquí por medio de el internet, otra vez este domingo 26 de abril, de nuevo en sus hogares. Gracias a Dios que ha sido posible que a través de este medio pues podamos estar en la presencia de Dios. Hemos estado cantando, hemos estado dando gracias a Dios y este domingo es una buena oportunidad de nuevo para podernos estar en comunión, para regresar a este tiempo especial de adoración al Señor y tener un momento para la reflexión de la palabra del Señor. Así es de que le doy la más cordial bienvenida. Si usted no nos había visto en los domingos anteriores, bueno, y hoy está acompañándonos, gracias a Dios. Esperamos que el consejo de la palabra de Dios sea de bendición para su vida, para su familia en estos tiempos de crisis, en los que más que nunca necesitamos estar más cerca de Dios. Así de que bienvenidos todos, hermanos, amigos, personas que sin conocerles o conocernos estamos ahora conectados. Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a tener una oración para dar inicio. Vamos a pedir la dirección del Señor, porque de Él dependemos para todo, y vamos a suplicarle que Él nos dirija en este momento tan especial. Me acompaña, por favor, cerrando nuestros ojos. Los cerramos, como he dicho, para no distraernos y estar más concentrados en lo que estamos diciéndole a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, en esta tarde damos gracias, amado Señor, porque nos das la oportunidad de poder regresar a través de estos medios, Señor, para estar en comunión contigo. Que cada uno en nuestros hogares, Señor, podamos acercarnos a ti con el deseo en nuestro corazón, Señor, de poder buscarte y encontrar, Padre, la comunión contigo, la fuerza, la dirección, la paz, la esperanza, Señor, que solo tú puedes darnos en estos tiempos tan complicados. Señor, gracias por este momento en el que estaremos oyendo el consejo de tu palabra a nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entenderlo, que podamos, Señor, con el corazón prestar atención, que no sean nuestros oídos físicos, Señor, los que oigan, sino nuestro corazón, para poder entender, comprender, asimilar tus verdades, Señor. Que tu Espíritu sea nuestro Maestro, nos conduzca, como siempre, a la verdad una vez más. Te lo rogamos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a este tiempo. Vamos a estar meditando hoy un pasaje de la Escritura que vamos a leer un poquito más adelante. Lo vamos a hacer hoy de esta manera. Y quiero decirle, bueno, el tema de este sermón es la oración, nuestra más grande necesidad. Es el tema del sermón. La oración, nuestra más grande necesidad. Una de las disciplinas más vitales en la vida cristiana es sin duda alguna la oración. Y hoy más que nunca se ha hecho tan evidente la necesidad de orar insistentemente, porque solo orando es como Dios ha prometido responder y revelar su voluntad para nuestra vida. Orar es distinto de lo que muchas veces hicimos en el pasado, que fue rezar. El rezo es un tipo de repetición aprendida, estructurada, pero la oración es una conversación, una plática espontánea que viene del corazón tal como se siente con Dios. Cuando usted ora, está hablando con Dios, está expresándose con sinceridad con aquel que todo lo sabe. Así es de que no necesita aprender nada, no necesita una estructura preconcebida para poder orar. Simplemente tiene que acercarse a Dios, ser sincero en lo que dice, honesto, y Dios escucha la oración. Una oración sincera es muy valiosa a los oídos de Dios. Se dice por lo mismo que, por ejemplo, Jacobo, hermano de Juan, uno de los apóstoles del Señor,
Dicen los historiadores que Jacobo era un hombre de tanta oración que sus rodillas estaban tan encallecidas, tan duras como las rodillas de un camello. Imagínense que una persona pueda tener una característica así, ¿no? Sus rodillas encallecidas por causa de tanta oración. Bueno, sería hermoso poder tener nuestras rodillas así, igual que Jacobo, ¿no? Pero bueno, la oración es, como dijimos, una necesidad que la iglesia de hoy necesita retomar, porque es una de las disciplinas cristianas que muchas veces se menosprecia, que muchas veces no se practica, que muchas veces no hacemos. Y como dije en el primer sermón, ya hace 4 domingos atrás, 5 domingos atrás, la oración no es solo para los tiempos críticos. La oración es una herramienta que Dios nos ha dado para todo el tiempo. Entonces, la iglesia del libro de los Hechos nos revela que luego de la partida de nuestro Señor, los apóstoles y el pequeño grupo de cristianos, de conversos, se dedicaban fielmente a la oración. Eso lo puede usted encontrar en Hechos 1:14. Dice literalmente que todos estos perseveraban unánimes juntos en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, cuando el Señor se fue, los discípulos decidieron tomar la oración y la hicieron suya como una práctica cotidiana, y lo encontramos desde el primer capítulo de Hechos, precisamente cuando vemos a este pequeño grupo de personas, que eran unos 120 aproximadamente, los apóstoles, María, la madre del Señor, y algunas otras personas reunidas ahí orando, ¿verdad? Algo muy importante y característico de esta iglesia, que ya estaba prácticamente naciendo allí, es que era gente de oración. Al revisar el libro de los Hechos, un libro que estamos citando mucho porque es un libro histórico que revela precisamente estos datos que no encontramos en los evangelios, ni en las cartas de Pablo, ni en las epístolas generales. Al revisar el libro de los Hechos podemos ver que desde el inicio, en el capítulo 1, verso 14 que leímos, la iglesia que apenas estaba surgiendo como tal se caracterizó porque eran cristianos con una oración constante, cotidiana. Luego del sermón que Pedro predicó en el capítulo 2, de ahí mismo de Hechos, y de aquella multitud, luego del sermón, se volvió sinceramente a Dios y decidieron poner su fe en el Señor. Esta multitud, como de 3,000 personas, se añadió al grupo que ya perseveraba. Y vemos con toda claridad que toda esta multitud, integrada ya a este grupo de creyentes, conformando la iglesia cristiana del libro de los Hechos, seguían siendo gente característicos de una vida de oración. Así dice ahí en el capítulo 2, verso 42, que estos dice que eran perseverantes en la enseñanza apostólica, eran perseverantes en el compañerismo fraternal, eran perseverantes en la práctica de la cena del Señor, pero también dice en el verso 42, y en las oraciones, y está enmarcado ahí como algo muy importante, y en las oraciones. O sea, la iglesia no dejaba de ser una iglesia de oración, hacían otras cosas, pero se dedicaban a la oración especialmente. La iglesia pues oraba siempre. Y cuando vinieron los tiempos complicados, los tiempos críticos, cuando empezaron a tener problemas, cuando empezó a haber oposición a causa de la fe que los discípulos revelaban en una vida práctica, llegó a ser más necesaria la oración a causa de la persecución, a causa del peligro que ya la iglesia de ese tiempo estaba sufriendo. Y la iglesia llegó a ver como único recurso para ser fortalecida y guiada por el Señor la oración, y los encontramos siendo gente de oración aún más. Nuestro gran Señor, usted puede verlo en los evangelios en particular, porque son los que narran la vida del Señor en su corto ministerio. Nuestro gran Señor fue un hombre de oración constante, ¿sí? De oración constante, y lo sabemos porque los evangelios pues nos lo describen así. Y lo registran en diversas ocasiones, apartándose de sus discípulos después de un día de trabajo. Se apartaba, se iba solo y oraba a veces hasta la madrugada, si no es que siempre, pero lo vemos muchas veces orando hasta la madrugada.
apartándose a un lugar solitario. Su ministerio inició, como ya lo sabemos, con un periodo de 40 días de ayuno y oración a solas en el desierto. Y su vida se registró porque siempre oró, siempre buscó la dirección del Padre. En su corto ministerio nunca lo hizo solo sin la dirección del Padre, lo llevó a cabo por medio de una vida fortalecida a través de la oración. Los discípulos, sin duda alguna, al ver el ejemplo de su maestro, bueno, sabemos que en el tiempo en el que el Señor estaba, pues no es que no oraban, yo creo que sí oraban, porque en alguna ocasión le pidieron al Señor que les enseñara a orar. En alguna ocasión los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos le dijeron: Señor, nosotros oramos y ayunamos, pero tus discípulos no. Y el Señor les dijo: bueno, pues es que ahorita no necesitan hacerlo, no necesitan ayunar. El esposo está con ellos, pero cuando les sea quitado, entonces ayunarán y van a orar aún más. Yo creo que sí oraban. No lo registran los evangelios, pero creo que ellos oraban al ver el ejemplo de su Señor y al haber aprendido de su Señor cómo orar. Yo creo que lo hicieron. Pero al recordar que tuvieron el ejemplo práctico en su Señor, luego de su partida entonces a la diestra del Padre, ellos determinaron, resolvieron tomar o retomar la oración como la base y el fundamento del ministerio que ellos estaban ya desarrollando para ser guiados en el trabajo que debían hacer ellos con la dirección del Espíritu Santo, que había sido la promesa del Señor y se cumplió en el capítulo 2 de Hechos, cuando el Espíritu descendió con ellos sobre ellos el día de Pentecostés. Había sido la promesa del Señor que Él regresaría, ¿verdad? Y no los dejaría huérfanos. Bueno, ahora con la dirección del Espíritu Santo, los discípulos llevaron a cabo un ministerio que ellos decidieron fundamentar en la oración. Así es. Deberíamos entender, hermanos, que la obra de Dios no se hace sin orar. Deberíamos comprender que la obra del Señor no deberíamos atrevernos a hacer nada sin orar. Aunque a veces, lamentablemente, emprendemos cosas, llevamos a cabo cosas, y lo que menos hacemos probablemente es orar. Y no lo digo solo en el aspecto del ámbito de la iglesia, ¿no? El ámbito eclesiológico. Lo digo en el aspecto en general, de la vida en general. Nosotros no deberíamos, como creyentes en el Señor, no deberíamos vivir todos los días haciendo lo que hacemos, llevando a cabo planes, desarrollando objetivos, metas, proyectos, sin orar. Proverbios 16 dice que los planes son nuestros, pero la decisión final es de Dios. Entonces, nosotros necesitamos comprender esas cosas y deberíamos aplicarlo a la vida en general, pero como estamos tratando esos aspectos de la vida de la iglesia, bueno, vemos el ejemplo de los discípulos, que ellos decidieron fundamentar el ministerio que debían desarrollar en adelante, basados en la oración. Entonces, mis hermanos, siendo que la oración es algo tan importante y tan vital en la vida de la iglesia y en la vida nuestra, en lo individual como cristianos, debemos preguntarnos entonces, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Dije al principio que la oración es una conversación. Eso es lo que se conoce, ¿verdad? De manera muy sintetizada. Nosotros decimos cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué es orar? Orar es hablar con Dios, es conversar con Dios, es exponerle a Dios lo que sentimos. Diríamos que eso es muy brevemente sintetizada la oración. Pero quisiera en esta ocasión, hermanos, comenzar hablando acerca de lo que no es la oración. Vamos a ver en un momento más lo que sí es la oración, pero como hay ciertos errores, y me parece que es sano, correcto, aclarar qué no es la oración, entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto. El Señor dice ahí en Santiago 4:3, Santiago está casi al final de la Biblia, ahí en Santiago 4:3, el Señor dice estas palabras: pedís y no recibís. Y luego dice, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, la Biblia está diciendo clara que muchas veces el creyente pide y nos dedicamos a ello, a orar. Pero la Biblia dice, el Señor nos dice, pero pedís mal, para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces las oraciones no tienen
respuesta en base a lo que ahorita leímos aquí en Santiago. La oración, entonces, ¿qué no es? Bueno, la oración no es un pliego petitorio en el que le hacemos a Dios demandas y exigencias para que nos las cumpla a nuestro gusto y capricho. No es un pliego petitorio, hermanos. No le extendemos una hoja a Dios y le decimos, Señor, esto es lo que necesito, esto. ¿Y sabes qué? Me lo das. No es un pliego de exigencias a Dios, para que nos cumpla lo que queremos, lo que se nos antoje, lo que se nos ocurra caprichosamente. No es la oración eso. La oración tampoco es un informe personal que le hacemos a Dios para enterarlo acerca de nuestras necesidades y problemáticas de la vida, porque pudiera ser que Dios no esté enterado de lo que a mí me pasa, y entonces como no está enterado de lo que me pasa, entonces no me da, entonces no me responde. Entonces la oración tampoco es un informe que le hacemos a Dios para enterarlo de lo que me pasa, porque pudiera ser que esté ignorante de mis problemas. No, esa no es la oración, hermanos. La oración tampoco es una forma de presionar a Dios para obtener respuestas y beneficios personales. No, la oración no es una forma de presión a Dios. Usted y yo no presionamos a Dios de ninguna manera. Dios no se ve presionado de nada ni de nadie. Y eso necesitamos entenderlo, hermanos. Porque la oración se pervierte muchas veces. Y entonces decimos, bueno, sí voy a orar, pero si Dios sí me va a oír. Oro, pero sí. Como si pudiéramos condicionar a Dios y presionar a Dios, como si se tratase del jefe, de la empresa, de la persona a la que le pido un trabajo, de mi vecino, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi papá. No es un igual a mí. Entonces, yo no puedo presionar a Dios, pero hay gente que se atreve a hacer de la oración una forma de presión a Dios. ¡Qué equivocación más terrible! La oración tampoco es una oportunidad para hacer pactos con Dios, ¿no? La oración no es la ocasión para pactar con Dios, porque nosotros no tenemos absolutamente nada valioso, ni somos iguales a Él como para que Dios decida entrar en acuerdos o pactos con nosotros, porque Dios, óigalo bien, no nos necesita. Y no necesita nada de nosotros porque Él es el Todopoderoso, Él es el Dios todo suficiente, Él es el Dios todo soberano. ¿Sí? Dios no nos necesita. Él no es igual a mí, como ya lo dije. Cuando yo oro, yo estoy en la presencia de Dios, entro a la bendita presencia y la santidad del Dios grande y maravilloso que trasciende este universo. Y parece que a veces muchos cristianos no tienen esa concepción de Dios y piensan que están delante de alguien igual a ellos. Y entonces dicen, mira, yo quiero hacer un pacto contigo, yo quiero hacer un acuerdo contigo. Y creen que están tratando con alguien igual a él, o a ella, o a ellos. Y no es cierto. Entonces la oración no es una oportunidad para hacer pactos o acuerdos con Dios, porque no somos iguales. Dios no es como yo. Dios no es un ser humano, no es un hombre, no es un personaje terrenal. Es el Dios santo, 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 hermanos, de las Escrituras. Es el Dios que nos ve con misericordia, así, que nos ha dado, como vamos a ver ahorita, nos ha abierto la oportunidad de entrar a su presencia en plena confianza. Pero, hermano, yo no debo olvidar que Él sigue siendo Dios y yo sigo siendo un pecador. Y que cuando vengo en oración a Dios, estoy acercándome a Dios, al Dios eterno. Entonces, la oración no es una oportunidad para pactar o acordar con Dios nada, hermanos, porque Dios no me necesita y Dios no necesita nada de mí. Él es el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente, el Dios soberano, que no va a cambiar jamás. La oración, entonces, tampoco es un derecho de gente preferida por Dios. Porque Dios nos trata a todos nosotros como hijos. ¿Sí? Dios no tiene hijos consentidos. Dios no tiene hijos preferidos. Respeto a veces esas formas de pensar, ¿verdad? Oigo hermanos que dicen, es que yo soy un hijo consentido de Dios. Yo soy una hija consentida de Dios. Bueno, oigo eso y digo, bueno, está bien.
esa es su forma personal de sentirse con Dios, ¿verdad? Consentido, preferido de Dios. Pero bíblicamente, vaya usted a la Escritura y vea si realmente Dios tiene hijos consentidos o preferidos. La respuesta es no. Dios nos trata como hijos, porque al que no trata a Dios como hijo, dice la Escritura, es bastardo. Entonces, si Dios nos trata como hijos, nosotros no podemos darnos el lujo de pensar que somos preferidos o consentidos de Dios. Entonces la oración es un derecho de gente predilecta, consentida, preferida de Dios, porque Dios no tiene este tipo de personas ni este tipo de relación con nosotros, hermanos. Él nos ve igualmente a todos. Él nos ve igualmente a todos. La oración es una oportunidad que yo tengo para hablar con Dios, respetando esa distancia que hay entre Él y yo. Y debo tenerlo claro para no creer que entonces yo vengo a presentarme delante de alguien con quien yo tengo beneficios o ciertas exclusividades, porque eso no sucede con Dios. Entonces, la oración tampoco es un decreto. No es un decreto ni una declaración por medio de la cual yo le ordeno a Dios y Él me obedece. No, hermanos, no es así. Estamos muy equivocados en eso. Y hemos entrado en una fase en la vida de la iglesia evangélica en este tiempo en el que pensamos que yo digo, lo decreto, lo declaro, porque yo lo digo y Dios lo va a hacer. No, hermanos. No es así. Dios entonces no está a mis órdenes para que cuando yo decreto, declaro o expreso algo, lo va a hacer. No, hermano. Recuerda, Dios es el Dios todopoderoso, Dios es el Dios autosuficiente y soberano. El Dios santo, santo, santo de las Escrituras, que no está sometido a nosotros. Debe ser al revés. Es al revés. Nosotros somos los que debemos estar sometidos a la voluntad eterna de Dios, y de eso vamos a hablar ahorita un poquito. Entonces, esto no es la oración. Todo esto que acabo de decir, hermanos, no es la oración. Hay muchas cosas más, pero he querido concentrarme en estas cosas nada más. Ahora bien, si la oración no es esto, entonces, ¿qué sí es la oración? Vamos a ver brevemente algunas cosas que sí es la oración. La oración, hermanos, en primer lugar es confianza. Sí, es confianza. Cuando oramos, lo hacemos viniendo al trono de la gracia, seguros que seremos oídos porque nuestro Padre siempre va a estar disponible para nosotros. No importa la hora, no importa el día, no importa las circunstancias, no importa el lugar, Él siempre va a estar ahí para nosotros. Hebreos 4:16 nos recuerda, acerquémonos, dice el Señor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense qué bonito. Es lo que dice el Señor ahí en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, ¿cómo? Dice, confiadamente al trono de la gracia. Entonces, la oración es confianza. Es saber que yo pecador, puedo acercarme a la bendita presencia del Dios eterno, hermano, sin que el fuego me consuma, sin que caiga muerto en ese instante. Eso es la oración. Confianza plena, confianza total, confianza absoluta, hermano, en el que el Dios eterno no me va a echar de su presencia, sino que como hijo tengo el derecho, la oportunidad, gracias al revestimiento de la justicia de mi Señor Jesucristo, de que yo me puedo acercar al trono bendito de la presencia de Dios y hallar, dice entonces, misericordia y oportuno socorro. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Yo creo que eso nos debe animar a ser más amantes de la oración. Entonces la oración es confianza. La oración, en segundo lugar, es fe. El Señor dice en Mateo 21:22, un pasaje que creo que muchos conocemos de memoria. Dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Fíjense lo que dice el Señor, son palabras del Señor. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y vamos a aclarar un poquito más adelante lo que eso significa, porque cuando el Señor dice, y todo lo que pidiereis, algunos dicen, qué bueno, entonces, como todo lo que dice que yo puedo pedir me lo va a dar,
No, momento, hermanos, vamos a aclarar eso en un instante más. Pero esa es la promesa del Señor, que nosotros podemos acercarnos a Él para pedir confianza absoluta. Y como eso es así, necesitamos comprender que cuando el Señor nos da esa oportunidad de pedir lo que querramos, necesitamos hacerlo correctamente. Cuando oramos, necesitamos creer que nuestra oración está siendo escuchada y que Dios verdaderamente va a responder, porque es su promesa para nosotros, como ahorita lo leímos. Claro, es necesario comprender que nuestra oración debe ser conforme a la voluntad de Dios, y nuestra oración debe ser sometida a la voluntad de Dios. Él dice, literalmente, y todo lo que pides en oración creyendo lo recibiréis. Todo lo implica todo. Claro que sí, hermanos. La oración no está limitada solo a las cosas espirituales, aunque ese es el fundamento de la oración. No es que usted no pueda pedir por su salud, no es que usted no pueda pedir por un trabajo, no es que usted no pueda pedir por una casita si no la tiene y desea un día que Dios le bendiga teniendo una casita, un departamentito, ¿no? un vehículo para transportarse. Es válido, hermanos. Pero nosotros necesitamos comprender que todo esto, al pedir, como dice el Señor aquí en Mateo 21, está sometido literalmente a la voluntad de Dios, ¿sí? Y como dije, la oración no es presión a Dios, no es demanda a Dios, no es yo lo digo y Dios lo hace, no. Es un tiempo en el que venimos a someterlo todo. Por eso al final de la oración siempre decimos, hágase tu voluntad, ¿verdad? Así lo enseñó nuestro amado Señor en Mateo 6, cuando nos enseñó a orar y nos puso la oración modelo, ¿recuerda? Él dice que debemos pedir que se haga su voluntad. Y al final lo decimos en nuestra oración, pero no se haga lo que yo digo, sino lo que tú quieras, Señor, y en el nombre de Jesús lo pedimos todo, amén, ¿verdad? Y concluimos una oración sometiendo nuestros deseos, nuestros anhelos al Dios que todo lo puede. Entonces, oramos creyendo entonces que nuestra oración está siendo escuchada y que Dios verdaderamente va a responder, porque esa es su promesa para nosotros. Claro, es necesario entonces comprender que nuestra oración debe ser conforme a la voluntad de Dios, porque si nuestra oración tiene motivos o intenciones que no son agradables a Dios, entonces, como ya leímos en Santiago, hermanos, no pensemos que vamos a recibir algo del Señor. Ahora sí que Dios conoce el corazón y sabe si lo que nosotros queremos, anhelamos, la intención que tenemos en el corazón es correcto. Puede ser que Dios diga, yo también lo quiero para ti, nos lo dé. Pero puede ser que Dios diga, ¿sabes qué? Tus intenciones no me agradan, porque pides un carro, pero no lo pides para ir al templo, no lo pides para lo bueno, lo pides para cosas malas. Entonces, ¿usted cree que Dios lo va a hacer? Claro que no. Le pedimos un aumento del sueldo, pero no le pedimos para apoyar más la obra de Dios, lo pedimos para darnos la vida más grande o hacer muchas cosas que a Dios no le agradan. Entonces dicen, no te doy eso, no, Dios no nos va a poner una pistola en las manos, hermanos. Entendamos eso. Aún pudiera ser muy válida entonces nuestra intención al orar, pero recordemos que toda oración está sujeta entonces a la voluntad de Dios, a esa voluntad soberana del Señor, como en el caso de Pablo. Recordará usted en segunda a los Corintios 12:8, cuando dice que él oró 3 veces a Dios. Fíjese, ¿no? Pablo tenía un problema por el cual él mismo rogó al Señor para que lo sanara. Y Dios claramente le dijo no. Así de sencillo, así de tajante y definitivo, Dios le dijo no. Entonces, la oración es fe, hermanos. Pero la oración también es paz. Número 3, la oración es paz. El Señor dice así en Filipenses 6 y 7, perdón. En Filipenses 4, 6 y 7. El Señor dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿no? Mira la invitación que el Señor nos hace aquí en Filipenses 4, 6, 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración
y ruego con acción de gracias. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la oración es paz. ¿Por qué es paz? Cuando venimos a la presencia de Dios, cuando acudimos a nuestro Señor a causa de nuestras constantes cargas que nunca faltan, preocupaciones que nunca faltan, y al orar con fe y confianza en Él, debemos creer que aquello que le dijimos en oración, que le suplicamos en oración, que le rogamos en oración, ahora está en las manos de uno que sabrá qué hacer, de uno que sí puede y tiene el poder para resolverlo, arreglarlo, corregirlo, atenderlo, otorgarlo. Él sí tiene el poder, hermanos. Y por eso es que la Escritura, ahí en Filipenses 4, dice que debemos descansar en paz. Debe haber paz después de haber orado en nuestro corazón. Porque no venimos al jefe, no venimos a aquel que puede ayudarnos a veces, y lo puede hacer, puede ser un amigo, un pariente, alguien con capacidad económica, material para a veces ayudarnos. No venimos ante una persona, hermanos, un ser humano. Venimos al Dios eterno, el que sí tiene el poder para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que le pedimos o somos capaces de comprender. Y este Dios ha prometido responder. Y eso debe traer paz a nuestro corazón. Debe ayudarnos a confiar en Dios. Hay un canto que nosotros cantamos, ustedes lo saben, que dice, esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Dice, esta paz que yo siento en mi alma es porque yo confío, yo sigo, yo creo en aquel que es fiel. Entonces, esa es la paz de Dios, hermanos. La oración es paz, entonces. La oración también es esperanza. Número 4. La oración también es esperanza. Nosotros no oramos solo como un mero acto mecánico, hermanos. Nuestras oraciones son ruegos. Recuerden, no son demandas, no son exigencias, no son órdenes que le damos a Dios. La oración es un ruego. Ruegos que esperan de Dios una respuesta oportuna, lo cual nos llena de esperanza, y esta esperanza en el Señor nos inunda de tranquilidad, porque a su tiempo el Señor ha prometido responder. Y me gustan mucho las palabras del Salmo 37 en este sentido, Salmo 37, 5, que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, dice el Señor, y Él hará. Yo creo que usted lo sabe, es un salmo muy hermoso. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, dice, y Él hará. ¿Le creemos a Dios? Bueno, pues si le creemos a Dios, tengamos confianza en que esto así es, hermanos, en que esto va a ser así. Dios ha prometido responder. La oración que no espera una respuesta no es oración. ¿Cuántas veces ora a veces alguien? Tal vez a usted le ha pasado. Ora. Y mientras está orando, incluso la duda le está asaltando y llenando el corazón, y él está diciendo, no, pues ¿para qué oras? Si no te va a contestar Dios, Dios no te lo va a dar. Entonces, pierde el tiempo quien así hace. La oración debe ser un ruego con toda fe y la certeza de que esa oración Dios la está escuchando, la está recibiendo, la va a evaluar y nos va a responder. Porque si no creemos que Dios va a responder, ¿para qué oramos, hermanos? ¿Verdad? No tendría caso orar, perder el tiempo, minutos, horas o lo que sea que invierte en oración, si usted no cree que Dios le va a dar lo que usted le está pidiendo. Es la promesa de Dios, recuerda Mateo 21, 22. Y todo lo que pidierais en oración creyendo, ¿qué dice? Lo recibiréis. Confíe que Dios se lo va a dar. Evalúe su corazón, el suyo. Evalúe su corazón cuando ora. Sea justo, sea imparcial al ver su corazón y vea si realmente usted está haciendo una oración correcta a Dios, porque puede ser que no, y entonces Dios no va a oír una oración grosera, hermanos. Dios no lo va a hacer. Dios no va a oír a un hijo suyo que ni siquiera se arrodilla, que le exige, le demanda. No, esa oración Dios no la oye, hermano. No la va a oír. Con tanta frecuencia escucho hermanos decir, ¿para qué oro? A mí Dios nunca me contesta. Recordemos que Dios jamás ha dicho que siempre va a decir que sí a todas. Mateo 21, 22 no dice que Dios siempre va a decir que sí. Él solo dice que todo lo que pidamos
Y ahí, como un paréntesis, ponga usted, todo lo que pidamos, si Dios así lo quiere, en oración lo vamos a recibir. ¿Sí? Porque nuestras oraciones, como ya dije, están sometidas a la voluntad de Dios. Entonces, Dios jamás ha dicho que siempre va a decir que sí a todo. Eso no es cierto, hermanos. Y tampoco debe frustrarnos la aparente negativa de Dios. Y hay gente que vive frustrada, muchos cristianos frustrados porque no tienen lo que le piden a Dios. Porque según ellos Dios nunca les contesta. Entonces eso ha producido en su vida frustración y un corazón cerrado a la oración. Es como nosotros. Muchos de nosotros somos padres de familia. ¿A poco le decimos a nuestros hijos, hermanos, que sí a todo? No sé, bueno, yo supongo que debe haber padres de familia que todo le dicen que sí a sus hijos. Está mal, claro. No les decimos que sí a nuestros hijos. Entonces Dios, como buen padre que es, también hace lo mismo. Nunca nos dice que sí a todo, porque nos haría daño, hermanos. Porque no siempre lo que le pedimos es algo que Dios ha querido o quiere concedernos. Porque no conocemos a la perfección el corazón de Dios, las profundidades de Dios en ese aspecto. Pero si algo sabemos de Dios, y hermanos, debemos vivir tranquilos en el sentido de la oración y la respuesta que esperamos de Dios, es que Dios nunca se va a equivocar en las decisiones que toma con respecto a nuestra vida y nuestras oraciones. Dios nunca se va a equivocar. Así que no se enoje, hermano. No se frustre ante la aparente negativa de Dios. Dios sabe por qué dice a veces no. Dios sabe por qué cuando usted le dice, Señor, quiero irme a la derecha, Él dice, no, es a la izquierda. Dios sabe por qué cuando le decimos, Señor, yo quiero, es rojo, Dios dice, no, es verde. ¿Me entiende, hermano? Dios sí lo sabe. Y es responsabilidad nuestra hacer a un lado esta frustración para poder vivir en paz con Dios. Y por último, en este aspecto de lo que sí es la oración, número 5 es que la oración también es perseverancia. ¿Sí? Es perseverancia. Y vamos a Lucas, que es el pasaje en el que vamos a meditar en el resto del tiempo que nos queda, que no es mucho, por cierto. Lucas 18, los versos del 1 al 8. Le voy a dar unos segundos para que lo pueda encontrar. Lucas 18, versos 1 al 8. Estamos de nuevo en los evangelios, no hemos salido mucho de ahí. Tal vez ya algunos ya no le es tan difícil ubicar, entonces si a usted todavía le cuesta, está casi al final de la Biblia, no mucho, ¿verdad? Pero ya ubica más o menos los evangelios, comienza el Nuevo Testamento, está Mateo, Marcos y Lucas, es el tercer libro en el orden de los libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas. Busca el capítulo 18, que son los números muy grandes, y el verso 1 pues es el primero que está ahí, los versos son los números chiquititos. Entonces vamos a leer de Lucas 18 los versos del 1 al 8, como lo hacemos siempre. Si ya lo tiene, lea conmigo por favor, ahí en su casa en voz alta con su familia, o usted solo si está en su casa. Recuerde que hay signos de puntuación para que podamos tener una lectura bastante clara. Dice entonces así el Señor: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola es muy hermosa, como ya la leímos ahorita, porque nos enseña acerca de la necesidad de ser perseverantes en la oración. Y tal como ya leímos, el ejemplo que nuestro Señor nos da de ser insistentes al orar, porque es válido insistir
en la oración por alguna situación que deseamos que Dios nos responda, porque a Dios, hermanos, quiero decirle, le agrada vernos de rodillas delante de Él, porque la oración va a ser siempre, debe ser siempre una necesidad de nosotros como creyentes, y eso nos va a impulsar a buscar a Dios, a estar ahí de rodillas ante el Señor. Esa es la enseñanza en parte de la parábola aquí de Lucas 18. La historia narrada por el Señor nos presenta el caso de una mujer. Dice que tenía un problema, no sabemos qué era, pero tenía un problema. Esta mujer buscó a la autoridad de su pueblo, quien era en este caso la persona competente para que le hiciera, dice ahí, justicia. Sin embargo, como ya leímos ahorita y ya sabemos, dice que este juez, que tenía la obligación de atender el problema de la mujer e impartir justicia, dice, no quiso por algún tiempo, como dice el verso número 4. No quiso. Simplemente no se le antojó responderle a la mujer, y entonces cerró su corazón y no quiso actuar. Era su obligación, pero no quiso. Pero el punto y la razón de la parábola, hermanos, amigos, por parte del Señor, está en el hecho de que la mujer no se desanimó ante la negativa del juez. Como usted puede ver, la mujer, de acuerdo a las palabras del mismo juez, llegó una y otra vez, porque el problema era algo que no le dejaba tranquila a la mujer. Y pues bueno, si el juez estaba para ayudarla y resolver su problema, pues entonces debía buscar a la autoridad competente, en este caso este hombre. Y lo buscó no sabemos cuántas veces. Entonces el punto importante de la parábola es la actitud de la mujer, que no se desanimó ante la negativa del juez, sino todo lo contrario. El verso 5 dice, porque contiene las palabras del mismo juez, que dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, dice, me agote la paciencia. ¿Quién sabe cuántas veces le fue a tocar? Pum, 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 óyeme, fulano, mira, es que no me has querido atender. Oye, es que mira, vine la vez pasada y no estabas, probablemente estaba encerrado ahí, solo oyó los gritos de la mujer, y pum, pum, otra vez. Y un día dice este hombre, ay, es esta mujer, ya me está agotando la paciencia, Jorge, voy a atender su situación, a ver, porque va a llegar un momento en que me va a hartar. Bueno, debió haberlo hecho desde un principio, ¿verdad? Usted dirá, pues con sobrada razón, ya leímos la parábola, muchos de ustedes ya habrán pensado, entonces, ¿por qué no la atendió desde un principio? Pero bueno, eso es lo que la parábola nos está presentando. Que este juez, después de tantas molestias, pensó, me va a cansar, me va a fastidiar y mejor la atiendo. Lo que la parábola nos dice es que la mujer buscó al juez para que le resolviera su problema, y ante la negativa e indisposición del juez, la mujer asume una posición. La posición que la mujer asumió fue perseverante, fue insistente y fue determinante. 3 aspectos muy importantes: perseverante, insistente y determinante. ¿Cuándo contesta el Señor nuestras oraciones, hermanos? ¿Cuándo contesta nuestras oraciones? Bueno, el Señor responde a nuestras oraciones cuando Él quiere, como Él quiere y en las circunstancias que Él determina. ¿Se acuerdan? Lo dijimos hace un momento. No es cuando lo presionamos, no es cuando queremos pactar con Él, no es cuando venimos a demandarle porque nos sentimos en la posición de un hijo privilegiado. No. Yo no puedo presionar, no puedo ordenarle a Dios, no le puedo tornar los dedos a Dios. No. ¿Cuándo contesta el Señor nuestras oraciones? Bueno, el Señor responde a nuestras oraciones cuando Él quiere, como Él quiere y en las circunstancias que Él determina. Así es, hermano. Él es poderoso, soberano y es suficiente. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios, y por eso es el sentido de la oración. Por eso Dios nos manda en su palabra que debemos orar siempre, hermanos. Siempre, no solo en tiempos de crisis. No solo cuando el agua nos llegó al cuello, nos tapó ya, no solo cuando los problemas nos rebasaron, hermanos, y sentimos que la vida
se nos está diluyendo entre angustias y problemas emocionales o lo que sea. No, hermano, no es cuando el zapato nos aprieta que debemos orar, es todo el tiempo. Pero nuestras oraciones y la respuesta a nuestras oraciones están sujetas a la voluntad de Dios. Y es cuando Él quiere, es como Él quiera y en las circunstancias que Él determina. Escuché en estos días, estaba escuchando unos cantos y hace tiempo estaba un hermano cantante enfermo. Y algunas personas se dedicaron a estar haciendo oración por este cantante, creo que muchos han de conocer, no voy a decir su nombre, pero bueno, estaba muy enfermo y algunos se dedicaron a orar por este hermano, este cantante cristiano. Y estaba yo oyendo unos cantos y de pronto oía una hermana que hizo mención de este otro cantante cristiano y supongo que, bueno, como habían estado orando en pleno concierto, esta hermana dijo, porque habían estado, según ella dijo, habían estado orando al Señor porque este cantante cristiano se recuperara de su problema de salud, y la hermana esta en pleno concierto dijo, en relación con la oración, dijo, y no vamos a aceptar un no por respuesta. Cuando yo oí eso dije, qué temeraria es una persona que se dice cristiano, en este caso cristiana, que en un concierto se atreve a gritar y decir que no iban a esperar o a recibir un no por respuestas a las oraciones que se estaban elevando por la sanidad de esta otra persona. ¿Y sabe qué? Esta persona ya murió. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dios dijo, como no esperan un no de mí, no van a aceptar una respuesta negativa en parte, pues ahí les va la salud. No, hermanos, no, Dios no cambia en sus posiciones. Dios no se pone a temblar porque le decimos, y no, acepto un no de tu parte. Hermano, ¿hasta dónde hemos llegado? En muchos casos, o hasta dónde han llegado algunos temerariamente, a hablarle a Dios de esa manera, a expresarle a Dios que no van a recibir la respuesta de Dios si no es lo que quieren recibir. Si es otra cosa, dicen, no, entonces no recibo. Es como cuando vamos a algún lugar a comprar algo y decimos, ¿sabe qué? No me gusta eso, cámbiemelo, por favor. Claro, tenemos el derecho porque estamos pagando por eso, ¿no? Si es un servicio, un producto, alguna cosa que usted vaya y compre, paga lo que le están diciendo y ve que está defectuoso, ve que algo no le gusta, ¿sabe qué? Cámbielo, por favor, esto no me gusta, lléveselo. O va al restaurante, a algún lugar a comer y dice, oiga, mire, no, lléveselo, esto viene frío, viene, no sé, alguna cosa le encuentra, usted lo puede devolver. Y se pone en su posición, ¿verdad?, de cliente. Pero ¿sabe qué, hermano? Usted no es cliente de Dios. No. Nosotros no podemos decirle a Dios así, ni hablarle a Dios así. Yo insisto mucho en esto, hermanos, porque tenemos un mal en muchas iglesias evangélicas el día de hoy. O hay este mal en muchas iglesias evangélicas el día de hoy, que creen que pueden ordenarle a Dios como si Él fuera el empleado de la iglesia, ¿verdad? Y un empleado mal pagado, diría yo, si así fuera el caso, ¿no? Pero pues que creen que Dios es el empleado de la iglesia, el criado que está ahí para cumplirles cualquier ocurrencia, cualquier capricho, cualquier antojo. No, hermanos, no es así. Dios es soberano. Y esto es algo que a muchas personas, a muchos cristianos se les ha olvidado, se les ha borrado de su cabecita que Dios es soberano y han llegado a creer que pueden mandar a Dios, exigirle a Dios y Él tendrá que obedecer. Y sabe que, hermano, esta es una arrogancia diabólica, una arrogancia satánica. A Dios nadie le demanda nada, a Dios nadie le manda, a Dios nadie le dice qué debe o no hacer. Así es. Y nosotros necesitamos tenerlo claro para que cuando venimos a la oración lo hagamos con la actitud correcta, en esa reverencia que merece el saber que, como ya dijimos ahí en Hebreos 4:16, Dios nos dice que podemos acercarnos, pues, dice, confiadamente al trono de la gracia. Pero no dice que debemos venir arrogantemente, no dice que debemos venir exigentemente, no, dice que debemos venir confiadamente, y esta confianza tiene su base en una relación correcta con Dios, en el que yo no olvido que Él es Dios y yo soy un pecador, que Él es Dios y yo soy el Hijo, sí, pero un hijo lavado en la sangre del Cordero, que necesita de esa sangre y del perdón de Dios porque sigo siendo un pecador.
Así es que necesito tener claro esto. El Señor contesta nuestras oraciones cuando y como Él quiere. Y si estamos de acuerdo o no con las respuestas, ¿sabe qué, hermano? Eso es algo que a Dios no le preocupa. Si estamos o no de acuerdo con lo que Dios contesta después de orar, eso a Dios no le preocupa. El Señor enfatiza en la parábola la reacción del juez, como ya vimos. Y eso es algo que debemos notar muy bien. Dice el verso 6. Oíd, dice el Señor, lo que dijo este juez injusto. Así lo señala el Señor. Oíd lo que dijo este juez injusto. Porque este juez fue injusto, como ya dije. Pudo haber hecho justicia, pudo haber hecho su trabajo desde un principio sin esperar que esta mujer lo buscara 10, 20 veces, o las veces que hayan sido, hasta que le agotó, o casi le agotó la paciencia. Por eso dijo, ya le voy a hacer justicia porque ya me está hartando. Por eso dice el Señor, este es un hombre injusto. Ahora bien, ¿por qué el Señor enfatiza la actitud del juez? Bueno, porque en su historia, en su parábola, aquí en Lucas 18, 1 al 8, Él compara cómo reaccionó este juez injusto, como Él bien lo titula entonces, con la forma soberana, con la forma tierna, amorosa, cuidadora y justa, como nuestro buen Dios, nuestro buen Padre Celestial siempre atiende nuestros ruegos. Hay una comparación que se debe marcar, pero hay una gran diferencia que debe resaltar entre el juez al que el Señor cita en esta parábola y nuestro Padre, que es amoroso, soberano, tierno, cuidador y justo con nosotros sus hijos. 3 cosas son importantes en este verso 7 que debemos notar. 3 cosas. Número 1, dice el Señor, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Eso es lo que pregunta aquí, ¿verdad? En el verso número 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Esa es la primera cosa que debemos notar. En Mateo 25, en la parábola de los talentos, creo que muchos la conocen, si no la puede leer después con calma en su casita. En esta parábola usted recuerda que hubieron 3 de los siervos a los cuales el amo les dejó unos talentos para que pudieran invertirlos. Él se fue de viaje y regresó después. Los 2 primeros le entregaron buenas cuentas, le dieron el doble de lo que les había dejado. Pero vino el otro que le dejó solo un talento y se lo devolvió. Y ahí en este capítulo 25 de Mateo, este siervo después de oír la reprensión del amo, le contesta a su señor así, y dice: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Esa fue la razón por la que este no hizo nada por su amo. Los otros trabajaron duro y le entregaron el doble. Uno le dejó 10 y le regresó 20. El otro le dejó 5 y le regresó 10. Este le dejó 1 y se lo devolvió. Y le dice: es que no hice nada porque, Señor, yo sé que tú eres un hombre duro, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En esta parábola el siervo expresa la opinión que él tiene de su amo y por eso fue irresponsable. No le importó, porque él sabía que no merecía a su amo, que él trabajara y se esforzara para él. ¿Qué opinión tenemos nosotros de Dios, hermanos? ¿Cuál es su opinión? Usted que está viendo este sermón hoy, usted que lo está oyendo, ¿cuál es la opinión que usted tiene de Dios? Porque la opinión que usted tenga de Dios lo va a disponer, por un lado, si es una buena opinión de Dios, lo va a disponer a usted a recibir las respuestas de Él y estar en paz, conforme, tranquilo. O de lo contrario, si la opinión que usted tiene de Dios no es la adecuada, lo va a indisponer y lo van a molestar, lo van a enojar cuando las respuestas a sus oraciones no sean las que usted quería. Así es. Y como dije hace rato también, ¿cuántos cristianos viven enojados, frustrados, molestos? Y muchos incluso dejan ir al templo por algo que Dios no les dio, por algo que Dios no contestó, porque Dios esto para mí no el otro, y entonces su corazón se cerró para Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra opinión de Dios, hermanos? Esa opinión va a ser muy vital
y trascendental en nuestras reacciones a las oraciones y las respuestas que Dios nos dé. Dios siempre va a actuar para con nosotros, quiero decírselo, justamente, aunque a nosotros no nos parezca así. Se lo repito. Dios siempre va a actuar para con nosotros justamente, aunque a nosotros en su momento no nos parezca así. Entonces, lo primero que debemos notar es la parte primera del verso 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Verdad? Sabemos, Dios sí va a hacer justicia, porque Dios, ¿qué es? Es justo, aunque a veces a nosotros no nos parezca. El otro asunto que debemos notar en este verso 7 es que aquellos a los que Dios hace justicia, dice, claman a Él día y noche, así dice. Ahí el verso 7 después, dice que claman a Él día y noche. Es sorprendente la paciencia de Dios, hermanos, para con nosotros. Es sorprendente. Él jamás se harta de nuestras oraciones sinceras. Él jamás se harta, se cansa, se fastidia de nuestras oraciones humildes. Él jamás se cansa, se va a fastidiar de que nosotros estemos allí en oración y estemos abonando, regando nuestras oraciones, incluso hasta con lágrimas. ¿Sabe qué? Dios no va a decir que qué chillón eres, qué fastidioso eres, y ahí viene otra vez. Dios no dice así, hermano. Usted y yo como padres podemos tal vez ser con nuestros hijos injustos. Vemos al hijo, ¿a qué va bien ya aquí? Y, hermano, Dios no hace eso, porque Dios no es como nosotros. Cuando Dios ve que venimos a su presencia, hermano, a Dios le alegra. Él está allí esperándonos a diario para encontrarse en esa cita de intimidad que es la oración con nosotros. Dios anhela que vengamos a Él, que lleguemos a su trono bendito. Dios lo desea, hermanos, con todo su corazón, porque sabe que, hermano, Dios es el único que puede darnos la respuesta a todas las cosas. Sí, hermano. Jamás se harta de nuestras oraciones, nunca. Créalo con todo su corazón. Dios nunca va a taparse los oídos cuando sus hijos estamos clamando a Él, y lo hacemos día y noche. Cuando se nos va el sueño en la noche, ¿no cree usted que es una buena oportunidad para, en vez de estar refunfuñando ahí, dando vueltas ahí en la cama como taco? Pues ¿no cree usted que es una buena ocasión para orar? Tal vez a través del tiempo de oración Dios nos dará el sueño, como dice su palabra, ¿no? A su amado dará Dios el sueño. Bueno, después de orar, tal vez Dios nos dé un sueño reparador. Ahí nos pasamos la noche sin orar. Bueno, sin descansar, y tampoco aprovechamos para orar, que sería una buena oportunidad, pero Dios jamás se cansa. Esa es la razón por la que el Señor cuenta esta parábola, hermanos, y pone el ejemplo de esta mujer viuda, porque el Señor nos ha mandado que debemos orar sin desmayar, como dice aquí el verso 1 de este capítulo 18, donde ya leímos, dice, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, dice, y no desmayar. Entonces esa es la razón por la que el Señor nos enseña esta parábola, para que nosotros oremos sin desmayar, como dice el verso 1 de este capítulo 18 de Lucas. Y el tercer aspecto, el tercer asunto importante en este verso 7, es la pregunta que él hace al final. Dice, ¿se tardará en responderles? Esa es la pregunta que él hace. ¿Se tardará en responderles? Hablando de Dios. Hablando de Dios. ¿Se tardará en respondernos? Y él mismo contesta en el verso 8. Dice, os digo que pronto les hará justicia. Ezequías, hermanos, oró por su enfermedad a Dios. Y usted debe conocer la historia en 2 de Reyes capítulo 20. Dios le dijo por medio del profeta, le mandó a decir, ordena tu casa, pon en orden tus cosas porque morirás. No sabemos qué edad tenía Ezequías, el rey. Pongámosle que tuviera unos 50 años. Y Dios le manda a decir, te vas a morir. Y dice ahí el 2 Reyes 20 que Ezequías se fue a acostar, no sé, ¿no? ¿Quién va a cenar, verdad? ¿Quién va a cenar? ¿Quién va a disfrutar de una bonita comida? Se fue a acostar triste, llorando, y se volteó hacia la pared y empezó a orar. Y usted puede leer eso ahí en 2 Reyes 20. Empezó a orar. Y Dios oyó la oración de Ezequías y mandó a su profeta
y le dice, dile a Ezequías que no va a morir. He oído su oración. Y digamos que prácticamente de inmediato el Señor contestó la oración de Ezequías. No dice ahí que Ezequías le dijera, no me quiero morir, estoy muy joven, tengo muchos proyectos. No, no dice eso. Simplemente oró y le dijo, Señor, acuérdate cómo he andado delante de ti. Y Dios oyó la oración de Ezequías y le dio 15 años más de vida. Bueno, en el caso de Ezequías. Israel, usted conoce la historia del pueblo de Israel en Egipto. Israel dice, clamaba pidiendo a Dios que los librara, que les quitara ese pesado yugo que tenían sobre ellos, porque los egipcios les tenían el pie literalmente en el cuello, eran esclavos. Y la oración fue respondida, ¿sí? 430 años después. Dirá usted, pastor, pues ¿cómo nos anima así? No, hermano, lo que estoy queriendo decirle a ustedes, lo que dice el Señor en el verso 8 de aquí de Lucas 18. ¿Qué dice el verso 8? Os digo, dice que pronto les hará ¿qué cosa? Justicia. Y la justicia de Dios, hermanos, como dije hace un momento también, no siempre tiene que ver con darnos lo que le pedimos. Justo para Dios es que nosotros tengamos lo que en su voluntad Él desea para nosotros, aunque a veces eso no es lo que nosotros queremos o lo que nosotros pedimos. En la perspectiva de Dios es lo justo para nosotros, es lo correcto para nosotros, es lo mejor para nosotros. Y eso es lo que Dios dice aquí. Os digo que pronto les hará justicia. La aparente negativa de Dios no significa que Él no quiera responder, hermanos. No. O que Él no vaya a respondernos definitivamente. No, hermanos. Usted conoce la historia de Abraham. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación. 25 años después Dios le cumple su promesa, hermanos. Dios puede contestar así pronto. Dios tiene el poder, Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. Usted y yo lo sabemos. Él es el Dios poderoso de las Escrituras, el Dios que hace que el sol brille, el sol que hace que la luna salga en la noche y las estrellas, el Dios que deja caer la lluvia y hace que el viento, el aire circule por todos lados. Ese Dios maravilloso. ¿Sí? Entonces, la negativa aparente de Dios no significa que Él no quiera responder o no nos vaya a responder. Las respuestas de Dios son conforme a su tiempo y voluntad, no conforme a nuestro tiempo y nuestra voluntad. Lo que el Señor anhela es que nosotros seamos perseverantes como esta mujer. Que nosotros seamos perseverantes, insistentes, y que no claudiquemos ni creamos que no vale la pena orar. Si esa es una forma que usted ha pensado en base a la experiencia de la oración, hermano, cambie su manera de pensar. En el nombre de Dios yo le digo, corrija esa forma de pensar. Porque a la luz de las Escrituras, Dios siempre es justo con usted. Siempre lo ha sido, lo va a hacer y lo va a seguir siendo. A nosotros nos corresponde ser insistentes, perseverantes, determinantes en orar. Esa es la lección que aprendemos en este capítulo 18, versos 1 al 8, en el ejemplo en esta parábola. Como la mujer, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Hazme justicia. Nosotros necesitamos ser insistentes en esto, hermanos. En Mateo 15 encontramos que el Señor fue a la región de Tiro y Sidón. Y dice ahí el pasaje en Mateo 15 que el Señor llegó allí y una mujer cananea se le acercó. Él iba con sus discípulos y un montón de gente, como siempre. Y la mujer empezó a gritar detrás de él: Señor, por favor, hijo de David, ten misericordia de mí, tengo una hija atormentada por un espíritu demoníaco. Y dice la Escritura que el Señor no le contestó, no se volteó siquiera. Y los discípulos le dijeron: Señor, despídela, échala, porque nos está molestando, ya nos está incomodando. Y el Señor se volteó y le dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer fue y se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, por favor, ten misericordia de él. Y mire lo que el Señor le contesta ahí en Mateo 15, usted puede leer la parábola, la historia después. Le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y la mujer le contesta: Señor, aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de los hombres. Hermano, yo no puedo imaginarme a esa mujer con una gran necesidad insistiéndole al Señor, y ante la aparente negativa del Señor decirle: aún los perrillos comen
de la migaja en la mesa de los amos. Y entonces el Señor le contesta a la mujer y le dice: mujer, grande es tu fe, hágase como quieras. Es lo que estamos viendo aquí, hermanos. ¿Tardará el Señor en hacerles justicia? ¿Qué dice Él? Os digo que no, que pronto les contestará. Hermanos, y la respuesta de Dios puede ser en su voluntad, un sí, un no, un después, un espérate. ¿Sí? Pronto les hará justicia. Y lo que es justo para Dios no necesariamente tiene que ser lo que yo le pido, hermanos. Aunque me gustaría que Dios me dé siempre lo que yo le digo o lo que le pido. Entonces, lo que es justo para Dios no necesariamente tiene que ser lo que yo le pido, aunque mis motivaciones y mis intenciones al orar, hermanos, sean perfectos, sean acertados, sean algo agradable a Dios, porque Dios ve mi corazón. Y con esto concluyo esta tarde. Aunque ya cité el caso de Pablo el apóstol en 2 Corintios 12, lea esta etapa en la vida de Pablo más adelante en su casa, tiene tiempo para hacerlo ahora. No sabemos, no se sabe con exactitud qué es lo que Pablo padecía. Solo se dice que tenía un aguijón en su carne, en su cuerpo, un padecimiento, y siendo Pablo un hombre de gran fe, porque usted sabe que Pablo era un hombre de una gran fe, oró, dice ahí, 3 veces he orado al Señor para que quite de mí este malestar, esta enfermedad, este padecimiento, lo que sea. Dice él claramente ahí, 3 veces oré al Señor. Y dice en los versos 8 y 9, así lo leo literalmente. 2 Corintios 12, 8 y 9, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire, Pablo no era un hombre frustrado, alguien que después de oír que Dios le dice que no lo va a sanar, dice: ahí está, ¿para qué estoy aquí haciendo esto? Cuando le pido a Dios algo, no me lo da. ¿Sabes qué, Señor? Búscate otro porque ya no le sigo a esto. Hermano, usted no ve a un Pablo frustrado, enojado, molesto con Dios, que tira la toalla y dice: ya no hago esto. Como Dios no me da, entonces yo tampoco. No, hermanos, Pablo no era un hombre frustrado, ni molesto con la voluntad de Dios. Un hombre que dice, entonces, más bien, dice, de buena gana me voy a gloriar en mi condición. Hermano, si usted ora por una situación y Dios le dice que no, no se vaya enojado. No se retire de la comunión de la iglesia, como hacen muchos cobardes, como hacen muchos que con una cabecita demasiado dura no les entra que Dios no va a hacer lo que dicen, no van a presionar a Dios. Señor, si no me das, me voy. Dice el Señor: pues vete. Así de fácil. Así de fácil, hermano. Dios no nos necesita, recuérdelo. Dios es soberano. Él siempre ha existido y siempre va a existir. Él podría ordenar y todo esto desaparecer, incluyéndonos, y Dios siempre será Dios. Entonces, hermanos, el silencio de Dios no es el cielo cerrado para nosotros. Oremos, insistiendo, siendo perseverantes, siendo determinantes, que a su debido tiempo, en el tiempo y la voluntad de Dios, sin duda, vendrá la respuesta. ¿De acuerdo, hermanos? En el tiempo, en la voluntad de Dios, la respuesta llegará. Así dice el Salmo 37. Espera en Dios, confía en Él y Él hará. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Sí, hermano, deleítate aunque la respuesta no sea lo que tú esperas. Dios, a su debido tiempo, hará lo mejor para nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos ayude en este tiempo de tanta necesidad de Dios. Vamos ahora
Con eso terminamos. Oremos. Padre amado, en esta tarde damos gracias, Señor, por la bendición de poder acercarnos a esta palabra preciosa, porque de ella aprendemos, Señor, muchas cosas vitales, importantes para nosotros, Señor, en este tiempo en el que tú nos has mandado, Señor, que debemos orar. Amado Señor, aún estamos inmersos, aún estamos, Señor, recluidos en nuestras casas a causa de esta pandemia, pero, Señor, es ahora que tenemos muchos de nosotros aún más tiempo para orar, para leer tu palabra. Amado Señor, gracias porque sabemos, porque ahora tal vez muchos sabemos que la oración es ese espacio de intimidad contigo, Señor, para encontrar en ti las respuestas a las diversas circunstancias de la vida. Y que las respuestas van a llegar, aunque no siempre sean las que nosotros querramos. Señor, seas tú glorificado, sea tu nombre reverenciado, y para ti la gloria y la honra en nuestras vidas, Señor, porque de ti dependemos. Amado Señor, gracias por la enseñanza de tu palabra este día para nuestra vida. Te rogamos, Señor, que nos permitas tener un corazón sensible, un corazón dispuesto a oír, un corazón abierto a tu verdad, Señor, y que esa verdad nos ayude a vivir una vida de paz y tranquilidad y confianza plenos en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, nuestro gran Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos y amigos, qué gusto vernos aquí. Si Dios permite, la otra semana nos encontramos en estos medios de nuevo. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.